Cordial saludo, mucho gusto docente, soy Narles Piti, voy a hablar sobre la unidad 2, organización y presentación de datos. ¿Cómo identificar una variable que interviene en un estudio? Una variable estadística es una característica que puede variar y cuya variación es probable que produzca diferentes valores medibles y observables. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, cuando forman parte de una hipótesis o teoría. En muchos contextos de investigación se deben distinguir dos categorías que son variable dependiente e independiente. ¿Cómo se construyen las tablas de distribución de frecuencias? Una tabla de frecuencia resume la información sobre el número de veces que una variable cambia a un valor determinado. También permite una organización e interpretación más rápida y eficiente. La suma de las frecuencias absolutas es igual a la cantidad total de los datos indicados por n. Vamos a hacer una tabla de frecuencia de la siguiente manera. Primero se halla el número de total de los elementos en el estudio, luego se clasifican las formas, luego se encuentra las frecuencias absolutas, luego se calcula las frecuencias absolutas acumuladas, luego se encuentran las frecuencias relativas, luego se encuentran las frecuencias relativas acumuladas y luego se encuentran los porcentajes y por último las frecuencias porcentuales acumuladas. ¿Cómo se interpretan las características? Cómo se interpretan las frecuencias mayor que y menor que, y qué gráficos se utilizan para representarlas. Cuando mayor sea la frecuencia, menor sea la longitud de onda, y cuando menor sea la frecuencia, mayor sea la longitud de onda. La velocidad de una onda se puede medir como el tiempo que tarda desde que se envía hasta que se recibe. ¿Qué gráfico se usa para describir la frecuencia mayor que y menor que? Se utiliza el histograma. ¿Por qué se usa? Para describir las frecuencias de una variable cuantitativa y continua. Para una variable continua, las clases son los puntos medios de cada intervalo, en la cual se colocan en un eje y las frecuencias en el otro eje. Ahora, ¿cómo elaborar gráficos para datos cualitativos y para datos cuantitativos? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los datos se clasifican de acuerdo a una cualidad o magnitud en un espacio determinado y en un tiempo constante. Puede ser cualitativo o cuantitativo, que es lo que estamos hablando. En cuanto a las series cualitativas por sí solas, no tienen un mérito para realizar un análisis descriptivo profundo. Se pueden realizar presentaciones tabulares, gráficas y cruces de variables. Puede utilizar gráficos de barras para analizar las relaciones, las series atemporales. Tienen aplicaciones en la estadística inferencial, por ejemplo, para análisis de encuestas de electorales, entre otros. Bueno, ¿qué gráficos representativos se utilizan? La gráfica de sectores o diagrama circular, gráfica de barras, gráficas de líneas. En cuanto a los cuantitativos, en las series cuantitativas los datos se clasifican por tamaños o medidas, dependiendo de la naturaleza de las variables, ya que pueden ser discretas o continuas. En ese tipo de series donde se puede aplicar la mayoría de las técnicas estadísticas, donde cada variable se analiza por separado o se cruzan dos o más para estudiarlas juntas. Si las variables de interés es cuantitativa, los gráficos representativos adecuados son el histograma, el polígono de frecuencia, el ojivas, el diagrama de dispersión, diagrama de Grant, bueno, entre otros. ¿Cómo identificar los valores presentados en el arreglo tabular utilizando los datos en forma original? Pues en sí, las tablas de datos son una secuencia de operaciones en estadística que permiten agruparlas y presentarlas en forma de gráficos o tablas. Por lo tanto, es el proceso mediante el cual los agrupamos los datos, mostramos mediante gráficas o tablas para una mejor comprensión. Una tabla es un paso importante en el análisis descriptivo antes que otros, como las conclusiones. El propósito de tabulación de datos depende del tipo de variable utilizada, ya sea cualitativa, cuantitativa discreta o continua y así. O sea, serían esas tres. Bueno, muchas gracias por su atención, docente.